Y vamos a orar en este tiempo antes de entrar al tema que hoy nos toca desarrollar. Vamos a hacer algo sobre la resurrección y el título hoy es la responsabilidad ante la resurrección de Cristo. Un tema interesante y que creo que nos va a ayudar a entender también cuánto debemos valorar eso que hizo el Señor Jesús y ese gran acto divino en la persona de Cristo. Vamos a orar y después comenzaremos. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias por la oportunidad que nos das de poder difundirla, predicarla, enseñarla. Gracias porque pones en nuestro corazón ese deseo de poder estudiar y conocer algo más. Pedimos que nos ilumines, que nos ayudes, nos des la fuerza y el entendimiento para seguir adelante y que tu Espíritu esté con nosotros en este tiempo, iluminándonos y enseñándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como decíamos, la responsabilidad ante la resurrección de Cristo. Creo que si hay algunas cosas que debemos pensar es ¿por qué también, vamos a usar así, por qué también resucitó el Señor Jesucristo? Es muy lindo saber de ese momento glorioso y saber todo lo que ha sido para la humanidad que una persona haya podido resucitar de entre los muertos y así permanecer eternamente y para siempre. Hasta la resurrección de Cristo, nadie había resucitado para vivir eternamente. Quizás el mismo Señor había hecho resucitaciones, como el caso de Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, y otros casos que él dio, alguna pequeña también en uno de los evangelios que se la resucita, pero volvieron a morir. No pudieron, de hecho, solo la posibilidad de haber ocurrido una resucitación era una gran cosa, un gran anuncio que Cristo, como decíamos en la hora anterior, que Cristo era vida en sí mismo. En Él no puede radicar la muerte, en Él no está la muerte como algo constante, sino solamente temporal y en un momento de su eternidad, que fue cuando murió en la cruz del Calvario. Es importante que nosotros entendamos que cuando Jesús vino, comenzó a haber otra expectativa más allá de la muerte. Otro concepto se empezó a marcar, en especial en el pueblo de Israel, porque hasta ese momento el tema de las resucitaciones y el de poder volver a vivir era algo difícil. En el Antiguo Testamento hay alguno que otro caso, pero pasaba tanto tiempo entre unos y otros que ese concepto de poder resucitar de entre los muertos se quedaba medio como olvidado por parte de los israelitas. Y siempre la muerte era el flagelo que llegaba a la sociedad y hacía que todo se termine. Otra cosa, que la resurrección de Cristo también de alguna manera dio vida a las historias y profecías del Antiguo Testamento. Dio vida a todo lo que se había hablado y enseñado a través del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta el último profeta Malaquías. Es como que todo empezaba a tener sentido, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, que el imperio de la muerte reinó, sí, hasta Moisés, y así incluso siguen todos muriendo de acuerdo a la muerte de Adán. Y es como que mientras Cristo no vino y no se produjo la resurrección, es como que el Antiguo Testamento anunciaba algo, pero no estaba como comprobable a la mente y pensamiento de los israelitas de ese momento. Es como que era algo que quedaba en el pensamiento, ¿será o no será? La resurrección de Cristo dio vida a todas esas profecías en una manera incalculable. Hizo ver que no solo es cierto lo que Dios dice a través de los predicadores y profetas, sino que también hace notar que eso que Él dijo hacía tantos siglos se estaba cumpliendo frente a ellos. Incluso creemos y sabemos, como dice Juan en su forma de hablar, sabemos
que esto será una realidad, lo que todavía no se ha cumplido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que la resurrección de Cristo en relación a la palabra de Dios también tiene un protagonismo importante, porque de ahora en más la posibilidad de volver a vivir era algo que se estaba haciendo cada vez más seguro y posible. Algo que por ahí, como decíamos en el antiguo pacto, era más difícil entender y comprender. Pero ahora es algo muy visible. Y aunque quizás ninguno de nosotros ha participado en una resucitación, pero con todo sabemos que un día vamos a participar de la resurrección. Aquí, para los que por ahí no entienden la diferencia, resucitación es resucitar, sí, de los muertos para volver a morir. Pero resurrección es cuando nosotros lo hacemos, participamos de ese evento, pero no moriremos más. El Señor Jesús, o en Él, no se produjo una resucitación. Vamos a ver que en las cartas de Pablo y de Pedro, cuando se habla de la resurrección, se habla de eso, resurrección, porque Él resucitó para vivir eternamente y para siempre. No hay muerte. Él dice allá en 1 Corintios capítulo 15, nos habla de algo muy importante y que es bueno que recordemos y no lo olvidemos también a esto. Mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Las primicias o el paradigma de cómo será la resurrección es Jesucristo. Él es el primero de primeros, por eso dice la Biblia primicias. No, nadie antes que Él participó de esta manera en la resurrección. Como dijimos, en el Antiguo Testamento hay casos de resucitación y en el Nuevo Testamento también. Pero, eso lo vemos en los Evangelios y en el libro de Hechos, pero no participaron de resurrección, o sea, de algo que va a la eternidad y no mueren más. El primero de primeros es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo un poco en esta breve reflexión inicial, entendiendo esto, debemos saber también algo que a nosotros nos tiene que llamar a una responsabilidad esto. Nos debe llamar a nosotros a un pensamiento: ¿por qué hizo todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros? ¿Por qué el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos? Solo para que una vez al año nosotros podamos recordar que Él resucitó y tuvo la victoria sobre la muerte. Solo por eso. Solo hay una necesidad de recordarlo, de saber que es una fiesta, la Pascua, una fiesta israelita, que de alguna manera los cristianos también nos abocamos a recordar y a conmemorar porque así lo quiso el Señor. ¿O hay algo más allá? Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón viene para robar, para hurtar, para matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. 2 veces. Para que tengan vida eterna, la vida por salvación, y para que tengan vida en abundancia, la vida que debo hacer en mi peregrinar cristiano y la que seguirá siendo así en la eternidad. No pensemos, hermanos, que la vida termina acá y morimos como cristianos y ya está. Obviamente nuestra vida sigue, vida eterna y vida en el peregrinar cristiano, tanto aquí con nuestras luchas y desavenencias como hijos de Dios, con nuestra debilidad en la carne, pero también la vida que seguiremos en la eternidad. Creo que es un gran regalo el que nos trae el Señor Jesús a nosotros en darnos la vida eterna y más todavía darnos una vida en abundancia, y la abundancia que da en esta vida eterna y vida del peregrinar cristiano es inmensa. Porque aunque aquí quizás podamos vivir abundantemente al servicio del Señor,
también abundaremos en vida eterna cuando estemos en su presencia. Mucho más de lo que hoy podemos abundar, mucho más de lo que hoy podríamos hacer, haremos y viviremos en la eternidad con Cristo. Creo que esto nos debe hacer pensar y decir, ¿cómo estoy viviendo mi vida en abundancia? Si Jesús confirmó la resurrección, me mostró que sí hay resurrección, que sí Él lo ha hecho y ha cumplido palabra por palabra de lo que Él mismo enseñó en los evangelios, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ahora que sé que voy a resucitar de entre los muertos? Que sé que si llego a morir, voy a resucitar. Creo que el Señor Jesús no nos dejó solo para esperar a ver cuándo será que Él va a venir algún día a buscar su iglesia, va a venir a compartir con nosotros. Creo que el Señor nos ha querido dar la posibilidad e incentivo de ahora vivir con una motivación mucho más grande que la que podríamos tener de acuerdo a como los del Antiguo Testamento tenían, que todo era sombra, todo era algo que estaba delante y no se sabía cómo iba a suceder. Nosotros sabemos cómo sucedió, cómo fueron las cosas. Vayamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 13. Y ahí vamos a ver algunas reflexiones sobre lo que Pablo le dijo a los romanos. Él va viniendo desde el capítulo 6 hablando de lo que es el servicio al Señor y la responsabilidad que tenemos nosotros con la justicia que hemos adquirido en Cristo Jesús. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Bueno, desde ese momento Pablo está haciendo ver la justicia que nos fue apropiada a nosotros en Cristo, y ahora está hablando desde el capítulo 6 hasta aquí, hasta el 8 inclusive, nos está hablando de la responsabilidad que tenemos como cristianos de vivir como hijos de Dios en justicia, en la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo, tomándolo a Él como ejemplo y viviendo. Dice el capítulo 6, presentando nuestros miembros de nuestro cuerpo, presentándolos al servicio de la justicia, no al pecado. Sigue el capítulo 7, hablando que la ley nos muestra el pecado, pero a la vez también dice que la ley es buena y espiritual, pero que nos hace ver qué está bien y qué está mal. Es importante entender que aunque no vivimos bajo la ley, vivimos bajo Cristo y la gracia del Señor, pero con todo debemos saber que nosotros debemos vivir como desposados con Cristo, no con la ley, pero sí con Cristo. Por eso, Pablo sigue en el capítulo 8 mostrando la importancia de vivir bajo la influencia santa del Espíritu de Dios y que somos hijos de Dios si andamos de acuerdo al Espíritu. A veces pensamos que ser hijos de Dios es solamente haber recibido a Cristo como Salvador personal y ya está. Sí, en posición sí, pero vivir como hijos de Dios es otra cosa muy distinta. Ser hijos de Dios por la posición que adquirimos, por haber recibido a Cristo y creído en nuestro corazón que Él es el Salvador, sí, nos da una posición de hijos, pero la vivencia como hijos de Dios es algo totalmente diferente. No es lo mismo. Por eso Pablo dice ahí más adelante del pasaje que vamos a leer, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchos cristianos tienen al Espíritu Santo como el sello de la salvación, como la garantía de las arras adquiridas en la vida eterna, pero no viven, la vida en el Espíritu. No viven eso que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 5, andad por el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Este es el problema de muchos cristianos que no entendieron realmente cuál fue una de las motivaciones de la resurrección de Cristo. Sí fue para darnos el anuncio de la victoria sobre la muerte, pero también es para que nosotros seamos motivados y tomemos responsabilidad ante lo que nos espera allá en la eternidad. Dice el versículo, como decíamos, versículo 10 de Romanos 8,
Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A veces uno se pone a leer esto y dice, qué increíble. Pablo tan directo en su forma de decir las cosas, o vivimos en la justicia o vivimos en la carne. No hay posibilidad de vivir en dos formas la vida cristiana. La ambigüedad, el término medio, el gris en la vida cristiana no existe. Jesús había dicho en el Sermón del Monte, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No hay no sé. Posiblemente, quizá, eso no existe. O vivimos así o vivimos asá, pero tenemos que vivir en una sola manera. El creer que estoy en el no sé, que estoy en el gris, que estoy quizás en la posibilidad, es vivir en el no. Es vivir en un cristianismo negativo, en un cristianismo irresponsable y en un cristianismo que está en amistad con el mundo y no con Dios. Santiago en el capítulo 4, versículo 4 dice que todos los que están en amistad con el mundo son enemigos de Dios. Repito, en el pensamiento divino no existe la posibilidad. No existe el un poquito acá y otro poquito allá. O es acá o es allá. Pero no se puede vivir en dos maneras. Y aunque a mí me parezca que, bueno, sí puedo ser un poco cristiano y, bueno, de vez en cuando un poco mundano porque el mundo es mundo, no. Así no va. Cristo, a pesar de toda la opresión que tenía, de toda la ignominia que soportaba, de toda la persecución que tenía detrás de él por su fidelidad al Padre, vivió rectamente y hasta murió por ello, pero nunca dudó y nunca cedió un milímetro de lo que era la voluntad de su Padre para lo que él tenía que vivir. Creo que nosotros en Cristo tenemos esa responsabilidad. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Como decíamos, Pablo en Gálatas les hace ver a esas iglesias de Galacia, les hace notar a ellos que ellos tenían que elegir qué iban a hacer, si vivir en las obras de la carne o vivir en la guía del Espíritu de Dios. Y a la vez haciendo crecer el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad y todas las demás características del fruto del Espíritu. ¿Qué vivimos en nuestra vida? ¿Qué alimentamos más? ¿Qué nos gusta a nosotros más? ¿Verdaderamente queremos vivir todavía ese ministerio de muerte, dejando que nuestra carne sea la que domine nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestros conceptos de la vida? ¿O queremos que el Espíritu verdaderamente vivifique nuestro espíritu, nos eleve y dejemos las cosas de la carne y vivamos para la justicia? Lo que decía hoy en Romanos 6, versículo 17 en adelante. Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de vuestra carne, porque como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí estamos presentando nuestro cuerpo. Hermanos, nosotros no podemos mostrar una fe en Dios
si no obramos de acuerdo a esa fe que decimos tener. La gente no ve en nosotros la fe que tenemos, porque es algo interno, es algo que está en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, pero ¿cómo la gente va a ver realmente que ponemos nuestro cuerpo al servicio, en santificación, al servicio de la justicia, al servicio de Cristo? Solamente por nuestra conducta, por lo que se refleja de nosotros, por lo que se ve de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos viviendo como los mundanos, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, estamos haciendo las mismas cosas que hacen los mundanos, nos deleitan las cosas que les deleitan los mundanos, entonces, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna diferencia hay. Por más que le querramos dar excusa y dar nuestra filosofía de vida y empezar a buscarle vueltas a la conversación para de alguna manera tapar nuestros pecados y pecadillos y lo que tengamos, no sirve. No funciona así. No anda. Debemos aprender y saber que Cristo no resucitó de entre los muertos para darnos una vida en abundancia en el pecado, sino una vida en abundancia en Cristo, en Él y en lo que Él hizo por nosotros y en la guía de su Espíritu en nosotros, que habita en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Aquí hay una mayor responsabilidad. Vamos a ver dos de ellas. Versículo 11. Primero tenemos que saber que ese Espíritu que levantó a Cristo, que habitó en Cristo, antes de habitar en la iglesia, que habitó en Cristo, es el mismo que habita en nosotros. Es el mismo que está ahí. Es el mismo que va a levantarnos, es el mismo que si llegamos a morir, no participamos de los que vamos a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Si muriéramos, vamos a resucitar para resurrección de vida, no para una resurrección, para una resucitación, para volver a morir. Viviremos para siempre con Él. Ahora, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, si nosotros vivimos una vida cristiana cualquiera, si se puede decir que la vida cristiana puede ser cualquiera, pero si vivimos una vida que verdaderamente avergüenza a nuestro Padre Celestial, ¿creemos que el Espíritu Santo no lo está sabiendo? Pablo a los Efesios les hace ver, y a los tesalonicenses, a los Efesios les dice que no contristemos al Espíritu Santo. El pecado y las incongruencias cristianas que podamos tener, lo que hace, comienza un proceso así. Primero empezamos a contristar al Espíritu. El Espíritu Santo está viendo que en vez de dejarnos dominar por Él, dejar que su llenura nos invada y nos guíe siempre a Cristo y a las obras de Cristo a través de nosotros, estamos dejando que la carne, que es el enemigo principal que tenemos, el enemigo suyo no es un hermano de la iglesia, una hermana o alguien de afuera de la iglesia, alguna persona del mundo. Esos pueden ser enemigos visibles a nosotros, pero el enemigo principal de usted es usted mismo. Es su capricho, es sus malos deseos, es su manera de pensar propia que pueda tener. Es lo que usted cree ser y que cree usted que le da mucha importancia delante de los demás. Ese es su enemigo. Ese enemigo es el que no le deja a usted rendir su voluntad, humillar su voluntad ante Cristo y ante la dirección del Espíritu Santo. Es la que no le deja ser guiado como hijo de Dios en conducta y práctica en la vida de Cristo. Nuestro enemigo principal es el yo. Es lo que soy yo, lo que pretendo y lo que tengo concepto de mí mismo. Pablo a los Romanos aquí en el capítulo 12 también dice algo que creo que puede golpear fuerte a nuestra manera moderna de pensar hoy. Pero digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense de sí
que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con templanza conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué concepto tengo de mí? ¿Qué es lo que me quiero pensar? ¿Qué es lo que quiero decir de mí? Versículo 2, retrocedamos un poco, capítulo 12. Y no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de ¿quién? De Dios, agradable y perfecta. ¿Qué voluntad rige mi pensamiento y mis conceptos? ¿La de Dios o la mía? Dos voluntades pueden regir mi pensamiento, la mía o la de Dios. Que sea la segunda, nuestro motivo de oración, que sea la segunda. Si creemos, hermanos, que Cristo resucitó para que seamos badulaques espirituales, para que seamos irresponsables espiritualmente y solo para vivir en los deleites de este mundo y gracias a Dios que voy a ir al cielo igual, cuidado, hermanos, cuidado, porque aunque podamos llegar a la presencia del Señor, podemos llegar, como dice Juan en su primera carta, a salir avergonzados de Él. Cuando comparezcamos ante su presencia, posiblemente podamos salir con la cabeza baja y con vergüenza de haber vivido una vida a nuestra manera, porque ese es el cristianismo de hoy. Es un cristianismo presuntuoso, un cristianismo que lo único que piensa es que saben todo sin saber nada, sin la palabra de Dios. Cuidado. El Espíritu Santo mora en nosotros, dice Pablo, y nos va a resucitar un día de entre los muertos, nos guste o no nos guste. Si creemos que si vivimos una vida cristiana irresponsable, bueno, con la muerte se termina y ya está. Parece el avestruz que esconde la cabeza y piensa que está todo escondido. No, hermanos, delante de los ojos de Dios nada está escondido. Incluso la muerte no va a borrar nada de lo que hemos hecho antes de llegar a ese momento. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de los mundanos. Estoy hablando de la responsabilidad que debemos tener ante la resurrección de Cristo de entre los muertos y saber que Él resucitó para volver a darnos vidas. Y el Espíritu Santo se encargará de hacer ese acto poderoso de resurrección. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿A quién debemos? ¿A quién debemos? Debemos a Cristo. Debemos a Dios. No porque vamos a alcanzar una salvación por nuestros medios, o decir voy a sujetar mi salvación, ahora que si yo me porto bien y hago todo bien, mi salvación va a estar sujeta, va a estar cuidadita. No, hermanos. Su salvación ha sido hecha en Cristo. Su salvación está pagada y hecha totalmente en Cristo. Usted no tiene nada que hacer y nadie puede quitarle esa salvación. Nadie puede sacarle esa salvación. Ni usted mismo, no importa que usted crea que se pierde la salvación, no importa, usted va a seguir siendo salvo. Por más que pegó una pifiada y erró un poco y se fue para aquí, se fue para allá, usted no va a perder su salvación. No importa que usted quiera creer eso. Dios le ha dado vida eterna, no le ha dado vida hasta que. Le ha dado vida eterna, dice el versículo más conocido de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea que. ¿Y qué sigue diciendo? Y esa parte que parece que se olvidaron, los crédulos de la pérdida de la salvación, para que no se pierda. Y reafirma, más tenga que vida eterna. En el versículo 24 de capítulo 5 de Juan, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y aquí viene, no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, está bien, no voy a perder la salvación. Es cierto, Cristo me ha dado vida eterna, pero ¿qué puedo perder? Y aquí abramos bien los ojos, hermanos. Porque si hay deuda, no es en relación a la salvación, es a mi vida de responsabilidad cristiana. Ahí sí hay pérdida. Ahí hay pérdida cuando nos tengamos que presentar delante del Señor.
Esperemos llegar y oremos y roguemos y supliquemos a Dios en oración que podamos llegar habiendo llenado nuestras gavillas al Señor. Que verdaderamente haya un fruto genuino de vida espiritual en el Espíritu, no en el eclesialismo que hay hoy. No en el cristianismo colectivo que hay hoy. Cada uno, hermanos, somos responsables de lo que vamos a llevar a la presencia del Señor cuando Él nos eleve a su presencia para librarnos de este cuerpo de muerte, para librarnos de este cuerpo de pecado y por fin estar en la morada a la que pertenecemos, la morada de la casa no hecha de manos, sino según Dios. Es importante, hermanos, que sepamos, que entendamos que somos deudores por la resurrección de Cristo. Somos deudores a una vida entregada y consagrada al Señor. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, debemos saber lo que vamos a hacer, pero debemos hacerlo en santidad y en sacrificio. Saber que todo lo que vale para el Señor va a demandar sacrificio, va a demandar renuncia, va a demandar una consagración total a cuesta que muchas veces otros no entiendan lo que estoy haciendo. Pero si el Señor lo entiende, eso vale todo. Eso vale todo. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Uno se pregunta y dice, pero al final entonces, ¿qué dice Pablo? Primero Jesús dijo que hay vida eterna, no hay condenación, nadie se pierde, pero ahora Pablo está como diciendo algo un poco contradictorio. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Ahora, en la Biblia, la palabra morir, la palabra muerte, siempre significa separación. No es que la palabra muerte signifique solamente el quedar sin vida, porque le voy a decir algo, cuando usted o yo morimos, cuando una persona del mundo muere, primero del alma del cuerpo, esa es la primera separación. La otra separación es que esa alma se separa del cuerpo y también para siempre queda separada o en el infierno o a la presencia del Señor. Cuando vivo una vida cristiana incongruente, repito, incongruente, entonces estoy viviendo una vida separada de Cristo. Y decíamos hace un rato que hay un proceso de caída en la vida cristiana. Primero comenzamos contristando al Espíritu Santo con nuestra conducta. Pero llega un momento que yo puedo apagar al Espíritu Santo. Cuando vamos al capítulo 5 de Tesalonicenses, llega un momento que el Espíritu Santo deja de dar su voz de alarma, deja de dar su voz de reprensión por mi conducta y por lo que estoy haciendo y por lo que me deleito en las cosas del mundo. Soy creyente, ¿por qué? Porque he creído en Cristo. Sí, la salvación está y el sello del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia no dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo se va, sino dice que podemos apagar al Espíritu Santo. Siempre ilustro esto para que entendamos. El Espíritu Santo, esto con respeto lo voy a decir, pero es para ilustrar un poco y que entendamos bien. Si nosotros miramos un foco aquí a mi costado, hay un foco a mi derecha y a mi izquierda. Bueno, vamos a poner que el de la derecha sería como una ilustración de lo que hace la obra del Espíritu. Este pequeño reflector que tengo ahí, todo ello sería, vamos a decirlo, el Espíritu Santo. Pero este pequeño reflector está alumbrando ahora, está reflejando, está iluminando aquí. ¿Qué pasa si yo voy al switch, al punto, a la llave que enciende y apaga ese reflector? El reflector seguirá ahí, pero ya no estará alumbrando, ya no estará reflejando. Si yo voy y apago, queda el reflector, pero yo apagué. Hermanos, su conducta, su vida espiritual apaga
o enciende la iluminación y la conducta de Cristo a través de usted o la apaga. Si usted sirve a la carne, si usted sirve al pecado, si pone sus miembros al servicio del pecado, usted está poco a poco apagando por la negrura de sus pecados, está apagando y velando la luz del Espíritu. No es que el Espíritu deje de alumbrar, pero usted con su conducta está apagando al Espíritu en su vida hasta que llega un momento que usted está tan mal espiritualmente. Es tan terrible su situación y usted me dirá, pero un salvo puede llegar a eso. Por supuesto que puede llegar. Lea la carta a los Colosenses, lea la carta a los Efesios, ni hablar de los Corintios, las chanchadas morales que hacían. Y sin embargo, Pablo le llamó la iglesia de Dios a los santificados de la iglesia de Corinto. Ahora alguno va a decir, no, pero todos esos perdieron la salvación. ¿Será? Si todos perdieron la salvación en la primera carta, ¿por qué le escribió la segunda carta también el apóstol Pablo? Cuando vamos al capítulo 3 de Colosenses, Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, y habla de varios pecados que al parecer en la iglesia de Colosas se practicaban. Hermanos, no creamos que porque somos cristianos somos súper santos. Y aunque vivamos una vida moralmente buena como creyentes, hablando como cristianos, eso no quiere decir que su vida moral sea porque es la que guía al Espíritu. Puede ser que sea su santuronidad que usted está mostrando a todo el mundo, pero por dentro es, como dijo Jesús, sepulcro blanqueado. Que por fuera son muy lindos, pero hay un olor feo adentro de usted. La moralidad en la iglesia, la super santidad pretendida de muchos cristianos tampoco es válida delante del Señor. No estoy diciendo que no seamos buenos y santos, por supuesto somos llamados a ser santificados, pero que esa santidad sea la que Cristo manifiesta a través de nosotros, no nuestra santidad propia, sino de una vida entregada a la palabra de Dios y a la oración y bajo la santa influencia del Espíritu de Dios. Ahora, es importante que nosotros entendamos una cosa. Tenemos que vivir la vida cristiana. No tenemos que esconderla. Esconderla ya sería como apagar el Espíritu, apagar la obra de Dios. Tenemos que vivir. Por eso dice, vuelvo a repetir la lectura del 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Vida y vida en abundancia. Volviendo a Juan 10:10. Es importante que entendamos que nuestra vida, sea en la carne o sea en el Espíritu, nos va a traer dividendos, negativos o positivos, pero nos va a traer dividendos en esta vida y en la vida futura. ¿Por qué digo esto? Vamos al capítulo 14 de Romanos. Vamos a adelantar un poquito en la Biblia, algunas hojas. Vamos al versículo 7 hasta el 11 también, otra vez. Hasta el 13 vamos a leer. Vamos desde el 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Viva para el Señor. Usted esté vivo aquí en este cuerpo o muera, usted sigue siendo del Señor. Gracias a Dios por ello. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Importante responsabilidad de la resurrección de Cristo. ¿Para qué resucitó? ¿Para qué volvió a vivir el Señor Jesucristo? Para ser Señor. ¿Es o no es Señor de nosotros? ¿O es como que no tratamos de escaparnos de este señorío? Bien, seguimos. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, atendamos bien esto, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla
y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzgad esto, no poner tropiezo o escándalo al hermano. Dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y quiero decirles algo. En relación a la muerte para sí o vida para sí, recuerden una cosa. Si usted vive una vida cristiana mala, sepa una cosa. Usted no está viviendo porque usted quiere vivir así. Es porque deja que la carne impulse sus deseos. Deja que los malos pensamientos impulsen su voluntad. Y en vez de emanar de su corazón lo bueno, lo cristiano, lo que es de Cristo, está emanando lo que Jesús le dijo a los escribas y fariseos, que del corazón manan los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, los hurtos y demás cosas. Todos los pecados que podamos hacer. Como cristianos podemos, si no nos damos cuenta, caer así, pero debemos saber que nosotros, si vivimos y morimos, no es para nosotros, es para Dios, es para Cristo. Dios nos sale a nosotros muriendo, habiéndole servido de corazón sincero, de un corazón limpio. Cuando vamos al Salmo 24, dice, ¿quién entrará en tu santuario? Una canción que cantamos también, un pequeño himno. ¿Quién entrará a tu santuario? Dice, limpio de manos, el de corazón puro. Creemos que vale la pena vivir una vida sacrificada delante del Señor. ¿Creemos que verdaderamente es lo más bueno que nos puede pasar? Dios quiera que así sea. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivos o muertos, seguimos siendo del Señor. No hay peligro de eso. Gracias a Dios que Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y ya que el versículo 8 está muy ligado a la última parte del 9, quiero rescatar esa frase, reflexionar un poquito sobre esto del señorío de Cristo. ¿Es mi Señor o no es mi Señor? El Señor Jesús mismo había dicho, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a dos señores. O le servimos a Él o no le servimos. Si yo pretendo que puedo servir al Señor, pero también puedo servirme de algunas cositas en el mundo y de algunos conceptos y de algunas ambigüedades en la vida cristiana, estoy tirándome más para lo segundo que para lo primero. Me estoy tirando más a una vida sin el señorío de Cristo. Él sigue siendo el Señor mío igual. Aunque yo no lo quiera reconocer, sigue siendo mi Señor. Pero yo no vivo bajo el señorío de Cristo. Y eso es terrible. Versículo 10, vamos un poquito más adelante. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo está hablando de un juicio que estaban haciendo los romanos en relación a los hermanos débiles y fuertes. Habían hermanos como que vivían bastante bien la vida cristiana, la sabían sobrellevar bastante bien y otros no. Ustedes miran al principio del capítulo 14 y Pablo está hablando de los débiles en la fe y de los fuertes. Y hace ver que los fuertes tienen que ayudar y llevar a los débiles, soportarlos y ayudarlos en su debilidad. Pablo hace ver que la iglesia es una familia, es una iglesia en donde los hermanos y hermanas deben apoyarse unos a los otros para que no caigan. Es más, para los fuertes, Pablo en los Corintios le dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. No importa la fuerza espiritual que el Señor nos haya ayudado a lograr, eso no quiere decir que no podamos caer. No quiere decir que no podamos sucumbir a los dardos de fuego
del enemigo porque nuestra fe pudo haber flaqueado. Es importante que esto lo veamos con mucho cuidado y seamos siempre cautos. Así que no miremos si un hermano se debilitó, si un hermano quedó medio agobiado en la vida espiritual y nosotros empezar a juzgarlo sin desdén y creer que somos mejores que ellos. No, hermanos. Pablo hace ver que usted y yo un día tendremos que comparecer ante el juez justo de la vida cristiana. El tribunal de Cristo no es para no cristianos, es para creyentes, para todos aquellos que componen la iglesia de Cristo. Es una doctrina que lamentablemente ha quedado en el olvido en la iglesia de Cristo, el tribunal de Cristo, este tribunal, o la doctrina del tribunal de Cristo. Es una pena que muchos cristianos no entienden lo que es salvación y lo que es vida cristiana, lo que es salvación y lo que es reino de Dios, lo que es salvación y lo que es la vida en el Espíritu. No entienden, no saben separar estas dos cosas, las mezclan y así se arma un embrollo mental en la doctrina que no saben cómo salir de ello. Es importante entender que Pablo está hablando de cristianos acá y está haciendo ver que todos nosotros un día vamos a comparecer, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y está hablando a cristianos. Usted y yo tendremos que doblar rodillas ante el Señor, nos guste o no, porque hoy hay muchos cristianos soberbios que creen que eso de arrodillarse a orar, que eso de estar con la Biblia leyendo todos los días y estar orando, creen que eso es para algunos nomás, es para los pastores, para los misioneros, para los diáconos de la iglesia. No, es para la iglesia, y la iglesia no se compone solo del pastor y los diáconos, o pastores y diáconos misioneros y maestros de la iglesia. Se compone de todos aquellos que han creído en Cristo, pero no. Para algunos la Biblia es aburrida. La vida de oración es para otros. Para mí no, yo no tengo tiempo para eso. Son creyentes, no dudamos de ello. Pero cuidado, hermanos. Si no doblamos hoy las rodillas, si no doblamos hoy nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, entonces no esperemos salir bien parados delante del Señor el día que comparezcamos en el tribunal de Cristo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 28 dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. ¿Cómo llegaremos a la presencia de Dios? ¿Cómo llegaremos ante ese tribunal? Ese tribunal de Cristo. Fíjense, para que entendamos bien qué significa esto del tribunal. Vayamos a la carta siguiente, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice. Las dos cosas vamos a tener que comparecer, por lo bueno que fuimos o por lo malo que fuimos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y esperamos que también a vuestras conciencias seamos manifiestos. Hermanos, el Señor sabe lo que somos. A Él se le manifiesta todo de nosotros. Aunque nadie sepa lo que somos, el Señor lo sabe. Entonces, ¿cómo llegaremos, volviendo a Romanos 14, cómo llegaremos a ese tribunal en donde se manifestará lo que hemos sido en el cuerpo? Llegaremos como cristianos responsables. Llegaremos como cristianos que valoramos la resurrección de Cristo para vida y vida en abundancia. ¿O hemos valorado tan bajamente la vida cristiana que dejamos que el diablo nos robe, nos mate y nos destruya? Pensamos que como cristianos el diablo no nos puede robar, no nos puede matar y destruir.
separar de la verdadera vida cristiana y del señorío de Cristo? Claro que lo puede hacer. ¿Por qué Pablo habló en Efesios 6 de la armadura del cristiano? Habló de ello porque sabía que nosotros en la carne somos débiles. En nuestra voluntad somos muy débiles. Siempre rápidos para el orgullo, rápidos para la soberbia, rápidos para la arrogancia. Somos muy rápidos para eso, pero muy pobres para la humildad, para la sinceridad y para la obediencia al señorío de Cristo. Tenemos que aprender, hermanos, que el camino cristiano no es fácil. No es algo sencillo, y más en un mundo de soberbia como el que vivimos hoy, en donde todo lo que vale es cuánto puedo pisotear más a los otros que los que me pisotean a mí. Creemos que nosotros nunca tenemos que ser pisoteados, nunca tenemos que ser rebajados por nuestro cristianismo. Claro que lo seremos. Claro que tendremos que soportar, como dijo Jesús, aflicciones. Y Él dijo, en el mundo tendréis. No dice posiblemente, tendréis, es una afirmación, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted no va a vencer al mundo sin Cristo. El mundo lo va a vencer a usted y a mí también. Por eso, Dios nos ayude a llegar a Cristo. Que se manifieste de nosotros que a pesar de nuestras debilidades hemos confiado plenamente en Él. Le hemos dado todo lo que éramos. Que en las diferentes situaciones de nuestra vida, que en nuestra vida cotidiana le dimos el lugar que le corresponde a Él en su señorío. Que en nuestras decisiones en la vida le hemos dado a Él nuestro señorío, el señorío a Él en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio le hemos dado el señorío a Él. En la educación a nuestros hijos le hemos dado el señorío a Él. ¿Qué va a ver el Señor en cada uno de nosotros cuando nos manifestemos? ¿Cómo hemos valorado el hecho que la resurrección de Cristo es el motivo más grande de inspiración para vivir una vida cristiana centrada en Él? Es importante que seamos responsables, repito, responsables ante Dios. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzgad esto. No poner tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada hay inmundo en sí mismo, pero para aquel que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Hermanos, no miremos cómo vive mi hermano o mi hermana. No veamos tanto eso. No estoy diciendo que no tenemos que observar si un hermano vive o no, pero cuidado en el juicio y en la forma y la actitud que vamos a juzgar a un hermano. Juzguémonos en el Señor, no en nosotros y nuestras posibilidades de prejuicios. Cuidado, hermanos, porque todos un día seremos manifestados ante el tribunal de Cristo. Cuidémonos de no hacer tropezar a un hermano en la fe con la conducta que llevamos. Que al contrario, lo que el capítulo 12 de Romanos dice, esa sea nuestra vida como iglesia. Eso sea lo que nosotros vivamos. Versículo 9 del capítulo 12 en adelante. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, adhiriéndoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, dándoos dándoos preferencia con honra los unos a los otros. En cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino acomodándoos a los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hasta el versículo 16. Hermanos, que en este día en que recordamos la resurrección de Cristo, pensemos y reflexionemos en el valor que tiene ese acto poderoso que hizo el Espíritu Santo en Cristo. Que valoremos lo que significa el que ahora podemos servir al Señor resucitado. Dejemos verdaderamente todas esas cosas que pretendemos que son muy sabias en nosotros y dejemos que la sabiduría del Señor empiece a inundar nuestro corazón en lo más profundo de Él y en nuestras mentes. Y que nuestros cuerpos manifiesten la conducta de Cristo, manifiesten el pensamiento de nuestro Señor. Y que nosotros así, si un día tenemos que comparecer, y que lo vamos a hacer, que al comparecer ante Dios, ante su tribunal, que comparezcamos entrando con una frente quizás humillada ante Él, pero sabiendo que el Señor pueda decirnos: buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que esas sean las palabras quizás que escuchemos, pero que no sea: mal siervo, sabías que era severo y no trabajaste con lo que era mío. Hermanos, somos deudores al Señor Jesucristo. Él hizo demasiado por nosotros. ¿Qué cuesta que nosotros en este corto peregrinar cristiano, que aunque sean 70, 80, 90 años, no importa, es corto en relación a la eternidad que nos espera? Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Y gracias, Señor, porque nos permitiste reflexionar y saber lo que tu palabra nos dice. Gracias porque en las Escrituras encontramos aliento y fuerzas nuevas. Y pedimos que nos guardes y nos ayudes a ser fieles a ti y que en tu nombre podamos hacer todo aquello que hagamos y dándote a ti el señorío. Gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de servirte y poder estar en tus caminos y en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.